Todos y todos bienvenidos al Teatro La Huaca en el Centro de Convenciones Atlapa, en el marco del 13º Encuentro Internacional Virtual Educa Panamá 2012. En este momento escucharemos y apreciaremos a nuestros conferencistas referirse a modelos, recursos tecnológicos y gestión del conocimiento. En esta mañana nos acompaña la doctora Nelly Gochicoa. Ella es coordinadora de Relaciones y Cooperación para América Latina del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La doctora tendrá a cargo la presentación de nuestros invitados especiales de esta mañana. Doctora, el tiempo es suyo. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Es un poco temprano en la mañana, así es que espero que todos hayan tenido café para que tengan sus ojos abiertos o por lo menos pretender que estamos con los ojos abiertos. Nos acompañan esta mañana a mi derecha el doctor Rafael Rangel, ex rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. A mi derecha más lejana, nuestro amigo Juan Luca, que es presidente de Blackboard Learn International. Y a mi izquierda el doctor Albert Sangrá de la Universidad Abierta de Cataluña. Me siento muy honrada de estar en esta mesa coordinando las presentaciones de estas grandes personalidades que además contribuyen grandemente a apoyar las iniciativas de la Organización de Estados Americanos. La OEA, como ustedes todos saben, es un foro político integrado por 34 países miembros. Los grandes pilares en los cuales se basa la organización son la gobernabilidad y el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de los derechos humanos, la seguridad multidimensional y también el desarrollo integral de los países miembros. El desarrollo económico, social, humano, y como todos sabemos, ninguna de estas cosas puede lograrse si no es a través de la educación. Si no invertimos en educación, no vamos a lograr tener un desarrollo y no vamos a lograr tener seguridad, no vamos a lograr respeto a los derechos humanos y una democracia en los países. El rol de la OEA es muy importante en tratar de promover la reducción de la pobreza, la equidad, la inclusión social y aumentar la competitividad de los países miembros. La educación a todos los niveles es sumamente importante, empezando desde la infancia, la formación básica, la educación secundaria y la educación superior. Esta relevancia que la OEA da a la educación se refleja en todas las decisiones políticas que se están tomando en las reuniones ministeriales, en las cumbres, etcétera. Para esto, la organización no es una entidad financiera. ¿Cómo logra apoyar y promover estas iniciativas de educación? Con alianzas con instituciones académicas, con el sector privado y con los países. En particular, nosotros como organización tenemos alianzas, por ejemplo, con el Tecnológico de Monterrey desde hace varios años. Hemos promovido la asociación entre nuestras instituciones para otorgar becas para estudios presenciales y becas para estudios virtuales. También tenemos alianzas con las instituciones privadas para otorgar, por ejemplo, el evento que estamos presenciando en este momento, Virtual Educa, es con la colaboración de benefactores de instituciones privadas. Y también favorecemos mucho la formación de docentes. Es sumamente importante apoyar la formación de docentes y esto es uno de los mandatos que tenemos de las reuniones de los ministros. En particular, la formación virtual está siendo grandemente apoyada por nosotros
por las circunstancias que todos sabemos, el desarrollo tecnológico, pero además nos estamos dando cuenta que la crisis financiera no permite que mucha gente pueda ir y realizar estudios, esté dispuesto a dejar su trabajo e irse a estudiar. No todos tienen esta facilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros formamos alianzas con instituciones que favorezcan a todo nivel, en desarrollo profesional, formación académica, formal, etcétera. Entonces, con todas estas personas, nosotros hemos logrado un apoyo solidario que permita a la organización favorecer el desarrollo académico y profesional de los individuos en los países miembros. Entonces, es algo que vamos a seguir tratando y buscando alianzas para poder seguir colaborando con ustedes. En esta línea de pensamiento vamos a iniciar nuestras presentaciones con Juan Luca. Juan Luca es presidente de Blackboard Learning International, tiene más de 20 años de experiencia en ventas internacionales de software y en desarrollo de negocios en variedad de compañías de software globales. Antes de unirse a Blackboard, sirvió como vicepresidente de operaciones internacionales en XML Partners Inc. y actualmente es una subsidiaria de Software AG. El señor Luca sirvió como director de ventas de Telespark, subsidiaria de Deloitte Consulting. También trabajó como director de operaciones internacionales en Saga Software Inc. y como profesor Universidad de Bases de Datos en Venezuela. Tiene un MBA y un grado de Ingeniería de Sistemas en una universidad en Venezuela, su país natal, y vive actualmente en Virginia, en los Estados Unidos. Bonito lugar, gracias. Me consta. Entonces, Blackboard es una de las compañías líderes en el desarrollo de aplicaciones y soluciones innovadoras que diariamente mejoran la experiencia formativa de millones de estudiantes y personal docente alrededor del mundo. Con esto dejamos la palabra a nuestro amigo Juan Luca. Muy bien, buenas. Bueno, muchísimas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Están disfrutando Panamá? Buena comida y muy buena gente, y es un país muy encantador. Pues primero que nada, muchas gracias. Mi nombre es Juan Luca, gracias por la presentación y gracias por ser parte de este panel tan distinguido. Y honestamente, nosotros hemos estado trabajando por mucho tiempo con la OEA, con Virtual Educa, inclusive con el Tecnológico del Monterrey por más de 11 años, en lanzar una serie de programas a nivel latinoamericano. Yo, como latinoamericano encargado del área internacional, pues tengo un compromiso particular para con la región, y parte de ese compromiso es ver realmente cómo nosotros podemos trabajar en conjunto, las instituciones que generan alta calidad y nosotros que generamos tecnología, cómo podemos cerrar la brecha que existe en América Latina entre la oferta y la demanda, porque hay mucho más demanda para la educación que la oferta que podemos ofertar, y eso evidentemente pone la calidad en entredicho. Pero por eso estamos trabajando nosotros en conjunto entre las instituciones y compañías como Blackboard International. Pero dicho eso, hoy realmente les voy a hablar de un aspecto tecnológico interesante que nosotros estamos observando en el área de educación. Y como lo dice el título de la presentación, lo único seguro es el cambio. Y la razón es que nosotros estamos viendo que van a haber unos cambios fundamentales en el área educativa, pero que estos cambios se van a dar no por la tecnología per se, sino por el comportamiento de lo que diríamos el consumidor de la educación, del estudiante. Entonces, es un poco un tema, una perspectiva distinta la que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y entonces, dicho eso, pues arranco, ¿no? Pues, en primera instancia, cuando hablamos de virtualidad, muchas veces decimos educación virtual e inmediatamente pensamos en que es totalmente virtual, totalmente remoto, pero en realidad el 80% de las implementaciones e-learning, de las implementaciones virtuales, soportan la educación presencial. Eso es un hecho. Y muy pocas, el 20%, son realmente total y absolutamente virtual.
¿Estamos evolucionando? Sí, estamos evolucionando definitivamente en esa dirección. Pero si tomamos esto en cuenta y pensamos cómo se veía el salón de clases hace 50 años o cómo se ve el salón de clases hoy en día, pues realmente uno podría decir, es que realmente el salón de clases no ha cambiado fundamentalmente. Lo que hemos cambiado son los lápices y los cuadernos por los computadores. Es una cuestión, nosotros de alguna manera hemos, desde el punto de vista de nuestra institución, hemos traído la tecnología y hemos hecho la tecnología parte de la educación. Pero nosotros pensamos que actualmente está ocurriendo un fenómeno en el ambiente educativo en donde realmente se está generando un cambio en este caso, por el estudiante. ¿Y por qué ahora es diferente? Porque ahora pensamos que va a haber un cambio real en cómo la tecnología va a impactar el proceso educativo. ¿Por qué es diferente? Bueno, porque esta vez está siendo dirigido por el estudiante, está siendo dirigido por el consumidor. No es el departamento de sistemas instalando un sistema de información de estudiantes, no es el departamento de TI instalando una plataforma e-learning. Realmente es el consumidor, nuestro estudiante, utilizando la tecnología en su beneficio de una manera distinta. Y entonces voy a aunar un poco más en el tema. Pero para darles cierto ejemplo, a mí me gusta hablar de hechos. Y tengo como 20 minutos nada más, así que me voy a apurar un poquito. Pero es un hecho que somos 7.000 millones de personas en el planeta. Bueno, piensen en lo siguiente. Hay más de 5.000 millones de teléfonos móviles disponibles en el planeta. Hay casi el mismo número de dispositivos móviles que personas. Y esto es un dato curioso porque definitivamente la tecnología está a nivel del individuo. Les voy a dar un ejemplo. En una oportunidad estábamos haciendo un experimento de carácter social, extendiendo la plataforma a un grupo indígena con una universidad. Y entonces reunimos un grupo de indígenas, como unos 100, para ver realmente cuál era su entendimiento de la tecnología. Y la primera pregunta muy sencilla que se le hizo al grupo fue: ¿cuántos de ustedes conocen qué es un smartphone? Bueno, el 100% de ellos levantaron la mano. Y la siguiente pregunta fue: ¿qué porcentaje de ustedes tienen un smartphone? El 75% de ellos tenía un smartphone. Lo cual nos dice que la penetración de estas tecnologías en América Latina particularmente es importante. De hecho, si analizamos un poquito nuestro mercado latinoamericano, entendemos que las compañías telefónicas típicamente fueron unos monopolios no necesariamente eficientes. Y la introducción de estas tecnologías hizo que la gente adoptara muy rápidamente este tipo de soluciones, porque conseguías tener un teléfono celular más rápido que te lo instalara la compañía telefónica en tu casa. Por lo tanto, nosotros en nuestra región, este tipo de tecnología no es ajena a ningún tipo de persona. Entonces, es un hecho. El segundo hecho es que la gente hoy en día, lo crean o no, tienen mayor acceso a un teléfono, a un dispositivo móvil, que lo que tienen a un inodoro limpio. Les parezca chistoso o no, pero no se preocupen, que existe una aplicación que nos permite conseguir inodoros limpios, la podemos bajar en nuestro iPhone o en nuestro BlackBerry, ¿no? Pero eso es cierto, hoy en día existe este tipo de información, es real, y por eso quiero compartirla con ustedes, para que ustedes tengan un sentido realmente de que la tecnología ya no está siendo necesariamente introducida en nuestras instituciones a través de nuestro departamento de TI. La tecnología está viniendo de afuera, la tecnología está viniendo de nuestros consumidores, nuestros estudiantes. Por ejemplo, otro dato, la descarga de aplicaciones móviles. En el 2009 se hicieron 300 millones de downloads de aplicaciones móviles. En el 2010, 5.000 millones de downloads de aplicaciones móviles. Y podríamos decir, bueno, pero es que eso a lo mejor pasa en los Estados Unidos, en Europa. Eso pasa aquí en América Latina. Y es cuestión, y si no pasa tanto como allá, denos 5 años que vamos a estar allá. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo de que nosotros estemos, si no estamos a esos niveles, que estemos a los niveles pertinentes. De hecho, existen ya estudios en donde podemos determinar que niños de segundo grado escriben 60 palabras por minuto utilizando
dispositivos como laptops, computadoras y este tipo de tecnología. Por lo tanto, nuestro estudiante es un estudiante definitivamente de la era digital, y eso posiblemente lo hablaron 100 veces durante estas conferencias, y como tal, él definitivamente se comunica de una manera distinta y utiliza estas herramientas de una manera distinta como yo las utilizaba. De hecho, cuando pensamos en que hoy en día en un iPad tú puedes tener todos los libros que tú tuviste en la primaria, en la secundaria y en la universidad. De hecho, universidades ya hace tiempo están haciendo experimentos como cómo pueden realmente utilizar este tipo de dispositivos para abaratar también los costos desde el punto de vista estudiantil. Muchas universidades, utilizando dispositivos tipo Kindle, le entregaban a los estudiantes, casi que en un carácter de alquiler, los textos cargados ya en el dispositivo del semestre, de manera tal que el estudiante no tuviera que gastar 600, 500, 800 dólares en la parte de comprar los textos. O sea, muchas cosas están ocurriendo desde este punto de vista. Un dato interesante es que también los estudiantes se comunican de una manera diferente. Y le doy un ejemplo personal y particular. Mi hija, que se acaba de graduar de college, pues cuando ella nos manda un mensajito a mí o a mi señora vía SMS, pues nosotros encantados le devolvemos el mensajito rapidito. Pero ella tarda siglos en respondernos, ¿no? Y entonces uno decía, cónchale, pero ¿cómo puede ser? Entonces la llamamos un día, oye Ana, ven, vamos, cuéntame algo, ¿cómo es eso de que cuando tú te comunicas con nosotros respondemos de inmediato, pero cuando yo me comunico contigo, tú tardas a veces hasta un día en respondernos? Cónchale, un poquito de consideración con tus padres, ¿no? Entonces, la respuesta de ella fue para mí un eye-opener, como dicen los americanos, ¿no? Y ella dice, papi, ahorita que estamos hablando, ahorita sí personalmente, yo tengo 8 conversaciones que estoy llevando a cabo en este aparatito. Y posiblemente cuando tú me mandas a mí un mensaje, tú eres el mensaje 153 de los 200 que estoy en ese momento teniendo en paralelo. Para mí eso fue un eye-opener, porque entendí que es que la juventud de hoy se comunica diferente. La juventud hoy en día está utilizando este tipo de tecnología para comunicarse. Y esta tecnología está llegando a nuestras instituciones. La pregunta que yo le hago a ustedes como instituciones, ¿se están ustedes dando cuenta de que ellos se comunican diferente? Y estamos nosotros como instituciones dispuestos a hacer el cambio para comunicarnos con ellos en una forma distinta. Yo les garantizo que en unos 15, 20 años las carteleras van a desaparecer. El estudiante no va a buscar las notas en la cartelera, el estudiante espera que las notas le lleguen por aquí. El estudiante estará buscando noticias sobre eventos deportivos, no en la cartelera, lo va a buscar por este tipo de dispositivos. Entonces, es un hecho de que los estudiantes poco a poco están trayendo una tecnología que nosotros no estamos introduciendo en nuestras instituciones, son ellos los que la están introduciendo en nuestras instituciones. Se están comunicando diferente, totalmente diferente. Y lo vemos en la utilización de todo este tipo de Facebook y Twitter y todas esas cosas. Ellos no usan ya ni siquiera el email. A mí me causa hasta gracia, cuando yo trabajaba en el 95 para Software AG, yo me comunicaba desde Caracas, Venezuela, oficialmente con Software AG vía un fax. Pues que no había email en el 95. Y hoy en día, en el 2012, el email ya es tecnología considerada arcaica para los estudiantes. Y ellos se comunican a través de este tipo de tecnología como Facebook y Twitter. Entendemos nosotros que hay un cambio importante en cómo ellos se están comunicando y nosotros como instituciones estamos dispuestos a hacer ese cambio. Ese son el tipo de cosas que traigo a reflexión el día de hoy. De hecho, gracias a la tecnología, muchos estudiantes, inclusive cuando están estudiando, trabajan. Ellos pueden hacer trabajo de forma remota. Y ya se están haciendo una carrera, ya están haciendo, ya reciben un salario. Es increíble lo que realmente está ocurriendo. Y de nuevo, este cambio está ocurriendo de un agente externo, no está ocurriendo a través de nuestro departamento de TI o a través de nuestra iniciativa propia. Inclusive, cosas más interesantes aún, y esto nos va a llegar a nosotros pronto. Existen websites en donde el estudiante puede
básicamente evaluar la calidad de un curso. Y entonces yo como estudiante, después puedo, si voy a escribir en el curso, puedo ver cuáles son las evaluaciones del curso. Oye, Matemáticas 101, oye, ese curso es bueno, es malo, lo tomo, no lo tomo, es interesante, no es interesante, y ven todos los reviews que han hecho otros estudiantes y pueden tomar una decisión de cómo van ellos a estudiar. Inclusive hay websites donde hacen una evaluación del profesor. ¿Es el profesor Juan Luca bueno? Entonces nosotros como profesores, ya no solamente no somos el catedrático, el cual no se pone en entredicho, como era en mis tiempos, ¿no? En mis tiempos el profesor estaba ahí y era un catedrático y lo que decía el profesor era la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Hoy en día los muchachos ponen en entredicho lo que el profesor dice. Lo analizan, lo buscan, a través de esta tecnología tratan de analizar la información dada para ver si es real o no y entender mejor. Y no solo eso, sino que ahorita tienen la capacidad inclusive de que si el profesor es bueno o no. Y eso es información pública. Es una manera diferente cómo nuestro estudiante está interactuando con nosotros como profesores, como nosotros como institución, como nosotros como lo que estamos creando los profesionales del futuro, no solamente en Latinoamérica, sino en todos los países del mundo. Entonces nosotros pensamos que realmente hay este tema de que nosotros pensamos que es que la burbuja va a estallar, porque el consumidor de nuestra educación está cambiando. Y yo no creo que nosotros como instituciones estamos cambiando a la misma velocidad que ellos. De hecho, hago un paralelo con otras industrias para que tengan quizás algo interesante. ¿Se acuerdan de Borders? Todos posiblemente habrán escuchado de la compañía Borders, en donde se vendían libros en todas partes del mundo. Bueno, Borders como compañía es un ejemplo claro del no entendimiento del comportamiento de su consumidor. Ellos continuaron un modelo el cual no evolucionó y por lo tanto la experiencia que tenía el consumidor para con ellos no era lo suficientemente enriquecedora y eventualmente tuvieron que cerrar, mientras otros modelos fueron evolucionando y fueron trayendo una experiencia diferente al consumidor. Y cuando hablamos en ese tema, vemos por ejemplo en el tema de los libros, este tipo de compañías como Barnes & Noble y Borders y tal y qué sé yo, eran estas grandes distribuidoras de libros. Pero realmente la tecnología cambió un poco cómo se consume el libro hoy en día. Cuando salen la tecnología, cuando sale Internet y cuando empiezan a surgir tecnologías como Amazon, etcétera, ya la experiencia de la compra del libro es totalmente diferente. Yo me meto en Amazon y yo veo los reviews del libro, inclusive puedo leer un poco el extracto del libro, todo desde mi casa. Inclusive lo puedo conseguir hasta 50% más barato y me lo mandan gratis. Entonces, cuando uno empieza a ver que existe este tipo de facilidad, de experiencia enriquecedora, pues uno ve evidentemente que hay un cambio en el comportamiento del consumidor. Y este tipo de tecnología, bien sea el Kindle, el iPad o el iBooks, han de alguna manera alimentado que el nuevo comportamiento en la base consumidora. Si lo pensamos desde el punto de vista de la música, también es más o menos parecido. Antes uno iba y compraba un disco. En mi época eran los discos de acetato, después salieron los CDs. Pero si te gustaba una canción, vale, tienes que comprar el disco completo. Bad luck, ¿no? Bueno, eso ha cambiado también un poco con la tecnología, cuando salen tecnologías como Napster, en donde hacen la disposición de este producto de una manera diferente, pues evidentemente ya la experiencia del consumidor es totalmente diferente. Ahora yo escojo la canción que me gusta y la compro cuando yo quiero y la escucho antes para estar seguro que me gusta y después le hago un review a la canción para que la persona que venga después pueda decir, oye, déjame ver qué dice la gente de la canción, ¿verdad? Entonces hay todo un aspecto social, colaborativo,
hay un aspecto bien interesante en lo que es la experiencia. Y entonces, ¿qué va a pasar en la educación? Pues la educación no está muy lejos de esto, porque honestamente tenemos los edificios, los salones de aula, tenemos los colegios de ladrillos y mortero, pero hay mucho más demanda, evidentemente, que oferta. O sea, no podemos crecer tan rápido. Y con la salida de tecnologías como el Internet, las plataformas e-learning, etcétera, etcétera, pues este tipo de educación está cambiando. Y nuestros consumidores la van a consumir de una manera diferente, como el consumidor del libro está consumiendo los libros diferentes, como el consumidor de la música está consumiendo la música diferente. Nosotros pensamos que desde el punto de vista educativo, nuestros estudiantes van a consumir la educación de una manera diferente. Ellos van a buscar en cómo una educación puede ser más abierta, más social, cómo ellos pueden realmente entender desde un punto analítico si están siendo exitosos en su proceso educativo, cómo se comparan ellos contra otros. Se pueden ellos comunicar contra empleadores, potenciales empleadores, antes de que tengan la universidad, etcétera, 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 ¿no? Y la verdad es que si ustedes no creen que eso está ocurriendo, hoy más de 5 millones de estudiantes chequean sus calificaciones vía algún programa en línea, alguna plataforma e-learning. Más de 13 millones revisan sus cursos de una u otra manera utilizando una plataforma, y más de 3 millones de ellos visitan aplicaciones móviles en 3 semanas. Son datos de nuestro análisis. Entonces, muy rápidamente, ¿estamos nosotros cambiando? Porque el estudiante está cambiando. La pregunta es, ¿estamos nosotros cambiando? Yo pienso que sí. Primero, cuando hablemos de apertura, hablemos de ciertas iniciativas como Open Courseware, en donde MIT realmente está empujando duro. Entonces, cuando nuestros estudiantes piden por apertura, vemos que hay aperturas en muchas áreas, y la más importante definitivamente es si podemos darle apertura y contenido de alta calidad. Son iniciativas que están ocurriendo y yo pienso que hay un cambio que se está generando. Desde el punto de vista de las plataformas originalmente se dirigían quizás a un tema del curso, y yo creo que estamos evaluando, y nosotros hacemos eso en Blackboard, estamos evaluando más, evolucionando más a un tema de que el estudiante quiere tener una experiencia enriquecedora, él quiere tener su stream en su computadora. Cuando él entra a la universidad no es sobre el curso, es sobre él, es sobre su espacio, es como él puede tener una experiencia de aprendizaje más enriquecedora, y hay una evolución que está ocurriendo desde ese punto de vista. Es cómo colaboramos, cómo podemos utilizar tecnología que nos permite colaborar sin restricciones de tiempo, sin restricciones de lugar, el aula virtual. Este tipo de cosas hoy en día funcionan y están evolucionando. Por lo tanto, nosotros pensamos que el cambio se está sucediendo. De hecho, hay un ejemplo de un cliente nuestro que le da por ejemplo, a los estudiantes la capacidad de compararse ellos contra otros estudiantes, contra otros cursos, para ver si ellos están siendo exitosos, si ellos están realmente tienen la capacidad de analizarse en su rendimiento. En pocas palabras, desde el punto de vista móvil, le estamos dando muchas soluciones a los estudiantes. Cuando hablamos de tecnología móvil, hay un par de cosas. Uno desarrolla realmente aquellas tecnologías que le agregan valor al usuario móvil, porque el usuario móvil definitivamente tiene una necesidad diferente. Entonces, esto es realidad. ¿Cómo se va a ver la escuela del futuro? No sé. Es una pregunta que nosotros nos tenemos que responder, ustedes como instituciones y nosotros como proveedores. Yo los dejo sencillamente con esa inquietud. El consumidor de la educación va a consumir la educación de una manera diferente, estamos nosotros cambiando. Y los dejo con esos pensamientos finales, que es el compromiso que yo les pido que tengamos entre las instituciones y los proveedores de tecnología. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Y creo que para todos es muy importante reflexionar
y tomar en consideración el cambio de mentalidad de que nuestros estudiantes están teniendo, de cómo se comunican, de cómo interactúan y de cómo aprenden. Enseguida tenemos, y si les parece, vamos a tratar de dejar las preguntas para el final, para darles el tiempo aquí a nuestros importantes ponentes. Enseguida tenemos al doctor Albert Sangra, que es doctor europeo en Ciencias de la Educación por la Universidad Rovira y Virgili, posgraduado en Aplicaciones de Tecnología de Información de Educación a Distancia por la Universidad Abierta del Reino Unido y diplomado en el uso estratégico de la educación en tecnología por la Universidad de Harvard. Actualmente es director del eLearn Center, que es un centro de investigación, innovación y formación de e-learning de la Universidad Abierta de Cataluña. Ha sido director del programa de posgrado y del máster universitario en educación y TICS e-learning hasta enero del 2012. Enseguida con ustedes el doctor Albert Sangra. Muchas gracias, buenos días. Bien, intentaremos, tenía también bastantes cosas que contarles, pero nos tenemos que centrar en estos 20 minutos y vamos a intentar ser lo más estrictos posible también. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por poder compartir este panel con algunas de las personas como el doctor Rangel, que nos conocimos hace muchísimos años en mi primera visita al TEC de Monterrey, y sobre todo muchas gracias por todo y ser tan temprano estar aquí, que sabemos que cuesta muchísimo y más cuando hace el calor que hace aquí en Panamá. Bien, yo quiero hablarles también de hacia dónde creo que podría ser que nos dirigiésemos. Y hablo con esa prudencia porque a veces me da la sensación de que utilizamos demasiados términos taxativos para decir lo que va a pasar, cuando en realidad no lo sabemos, no tenemos ni idea, ¿no? No tenemos ni idea porque las cosas cambian muy rápidamente y cambian de forma casi instantánea en muchos momentos. Y hay determinados aspectos que condicionan los cambios y que no podemos prever. Pero en cualquier caso sí que podemos intentar intuir hacia dónde nos podemos estar dirigiendo, ¿no? Yo les pasaré muy rápidamente algunas diapositivas porque no quiero perder mucho tiempo. Quiero presentarles muy brevemente, porque lo he hecho en alguna otra sesión, el centro que dirijo en estos momentos, el eLearn Center de la Universidad Oberta de Cataluña, que es un centro de investigación, innovación y formación en e-learning. Pertenece a la universidad y está ubicado en la ciudad de Barcelona. Entendemos el e-learning en un sentido amplio que pretende ser un paraguas donde todos podamos encontrarnos, con independencia de la modalidad, del modo de aplicación que tengamos del e-learning y que por lo tanto podemos ser distintos compartiendo ideas similares. Y, como lo he expresado en otras sesiones, tenemos una definición que ustedes pueden encontrar, porque ahora está ya en revistas académicas, pero también en nuestro portal en Internet está la idea que tenemos de e-learning a partir de una investigación que llevamos a cabo con expertos de todo el mundo, de todos los continentes. A través de técnicas Delphi nos permitió llegar a un consenso sobre esa definición, que a menudo es una definición que evoluciona, porque el e-learning está sometido obviamente a esa evolución por la propia tecnología, pero también por las propias convicciones que acompañan los usos pedagógicos y didácticos. En el centro tenemos tres grandes ámbitos de investigación: política, organización y gestión del e-learning, procesos de enseñanza y aprendizaje y tecnologías para el aprendizaje, y lo vehiculamos a través de una maestría y un programa de doctorado en educación y tecnología. Recibimos investigadores durante todo el año y tenemos 9 grupos de investigación. Yo, de todas formas, lo que hoy les quiero plantear y que estamos reflexionando, y es una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando, es, en primer lugar, yo he puesto esto así porque últimamente, cuando yo hablo de TIC, me dicen, no tienes que hablar de TIC, tienes que hablar de TAC. Porque las TIC son las tecnologías de la información y de la comunicación, y las TAC son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Miren, no lo sé. No lo sé, porque es que todavía no he descubierto ninguna tecnología que haya sido creada para el aprendizaje y el conocimiento. Se crean para otros menesteres, se crean para la comunicación, se crean para multitud de otras cosas, pero no exactamente para la educación. Otra cosa es que después se utilicen para la educación, otra cosa es que nos apropiemos de ellas, las adaptemos o alguien quiera adaptarlas, pero no es exactamente así. Entonces, hay momentos en que pienso, digo, tic, tac, me parece que estamos perdiendo el tiempo si nos dirigimos solamente a intentar discutir esto.
Con lo cual, lo que me parece que es importante es ver cómo históricamente las tecnologías se han incorporado en el quehacer cotidiano. Miren, aquello es un lienzo al óleo. El óleo es una tecnología de pintura, aunque a veces pensemos que la tecnología solo es electrónica, eso no es así. El tecnos griego no viene de la electrónica, por lo tanto, eso es una tecnología que en un determinado momento servía para poder presentar, en este caso, pues una familia. Esto que tienen a su lado es una fotografía, uno de los primeros daguerrotipos que se desarrollaron. Si ustedes se fijan, hay muy poca diferencia entre la una y la otra. ¿Por qué? Porque cuando una tecnología aparece, lo que solemos hacer es hacer lo mismo que hacíamos con la tecnología anterior, solo que cambiando la tecnología, porque nos parece que aquello nos va a dar un cierto barniz de modernidad, de ser mejores. Mejor no es. Ni siquiera es distinto, solamente el soporte o el mecanismo que hemos utilizado es distinto. Obviamente esta fotografía que ven aquí no tiene nada que ver con la fotografía digital que últimamente la gente está desarrollando, como por ejemplo, y esto lo pasaré muy deprisa, en algunos casos la cinematografía al inicio era simplemente una cámara fija que filmaba un escenario de un teatro, porque la tecnología inicial era el teatro y entonces el cinematógrafo lo que hizo fue filmar el teatro y por lo tanto no cambiar nada. Tuvieron que pasar muchísimos años para entender que esa tecnología nos permitía hacer otras cosas. Pero inicialmente lo que parecía es que teníamos que reproducir lo mismo que estábamos haciendo, solo que con una tecnología distinta. Esta es la tecnología que durante muchísimos años hemos utilizado para ejercer la docencia. Y si me permiten, para aprender también, porque esta separación completa a veces no es completamente explicable tampoco, ¿no? Lo que está sucediendo en estos momentos es esto que ven aquí. Es decir, ejercemos el mismo tipo de docencia, solo que con una tecnología distinta, pero la metodología es la misma, cambia muy poco. Podemos salvar excepciones que conozco y que estoy seguro que se llevan a cabo en muchos lugares. Pero en general lo que estamos haciendo prácticamente es lo mismo que hacíamos, solo que con tecnologías distintas. Introducimos computadores en el aula para colocar los contenidos dentro del computador, ¿me entienden? Es decir, el libro se abría así y el computador se abre así. Pero encontraremos lo mismo, porque recuerden, lo importante es que haya contenidos. Ya los teníamos, pero ahora lo importante es que estén aquí, porque vamos a hacer lo mismo. Y a veces para garantizar que hay calidad en algo te dicen, no, si fíjense, si es igual que... Hombre, trampa. Si es igual que, entonces no hacía falta dar este paso adelante, porque ¿qué nos aporta? La pregunta fundamentalmente es esa, es decir, ¿qué nos está aportando? Además de introducir muchísimo más contenido a veces en nuestra propia educación y generar un problema que ayer un compañero expresaba de forma muy gráfica cuando explicaba, no recuerdo, hablaba de una teoría determinada física, pero hablaba de un tonel, donde especificaba muy claramente que aunque el tonel sea muy alto, la capacidad está limitada, digamos, por el punto más bajo por el cual puede perder ese tonel, ¿no? Mire, nosotros tenemos toneles que estamos llenando de contenidos en nuestras escuelas e instituciones constantemente, pero tienen una capacidad, por mucho más contenido que les propongamos, no van a poder conocer más, es decir, cuando llegue al límite va a salir fuera. Por lo tanto, el problema es cómo podemos hacer que estas personas efectivamente aprendan lo que tienen que aprender, sepan que han aprendido lo que debían aprender y que además sean capaces de utilizar aquello que han aprendido con una finalidad determinada, que es la que ellos pretenden, y no que aprendan por casualidad, sin saber exactamente qué es lo que están aprendiendo. Esas dudas son las que nos planteamos cuando, en palabras de Alfons Cornella, un colega barcelonés en este caso también, decía que empezamos a estar infoxicados, una palabra que inventó para identificar la idea de que estamos intoxicados de información. Cada vez hay más información, pero ojo, información, datos, contenidos no significan aprendizaje, no nos confundamos. No nos confundamos. La tendencia de poner learning detrás de cualquier cosa no significa que la gente vaya a aprender. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, seamos muy conscientes de esto cuando pensamos, ¿no? Hay profesores que dicen, no, oiga, mire, yo ya estoy utilizando las tecnologías y las llevo a cabo en mis aulas. Entonces tenemos modelos como lo que yo llamo la docencia PowerPoint,
Es decir, yo hago lo que hacía, solo que en lugar de dar apuntes muestro mi PowerPoint. O, mire, yo tengo una web page con hipermedia que conecta con redes sociales, con wikis y weblogs. Y le dices, bueno, ¿y además qué? No, hago lo mismo, ¿eh? Pero, ¿es que queda bien? ¿Es que es bonito? La fascinación tecnológica a veces nos lleva a hacer cosas que quizás no tienen mucho sentido práctico tampoco, ¿no? Esto que ya ha pasado un poco de moda, como es aquello de cuelgo, luego aprenden, ¿no? Es decir, sustituyo la unidad de reprografía de mi institución por un LMS y toda la documentación la coloco allí y la gente ya accederá. Y eso ya es utilizar los elementos digitales para el aprendizaje. O al final convertirme en, como Gary Cooper, solo ante el peligro, en un llanero solitario que intenta salir del marasmo en que se encuentra de la mejor manera posible, obviamente solo porque los demás seguro que están equivocados y yo soy el único que sé hacia dónde me tengo que dirigir, ¿no? Todo eso son cosas con las que nos estamos encontrando y vemos que probablemente sería necesario deconstruir algunos de estos procesos para volverlos a reconstruir. Es decir, estamos en un proceso permanente de reconstrucción y lo importante en realidad tiene que ser la metodología, es decir, cómo utilizamos esas tecnologías para cambiar nuestras formas de enseñar, para cambiar las formas de aprender, para hacerlas más eficientes y sobre todo también más sostenibles. Es decir, estamos pasando en realidad desde hace ya un cierto tiempo, y eso irá a más, de un enfoque basado en contenidos hacia un enfoque basado en actividades. Todo el discurso de adquirir competencias está relacionado con el desarrollo de actividades, con esa práctica, con la utilización de contenidos subsidiarios que estén asociados a estas actividades. Sin embargo, por otro lado, continuamos oyendo discursos que nos dicen que lo que tenemos que hacer es crear contenido, poner más contenido en la red, porque entonces lo que hace falta es tener fábricas de contenidos. Y dices, si contenidos hay muchos, muchos. A lo mejor no los hemos encontrado y ese es otro problema. Pero existir existen. Por lo tanto, ¿por qué no utilizarlos? ¿Por qué no generar, digamos, actividades que permitan poner en práctica, activar estos contenidos? Al final hay un elemento que es clave en cualquier proceso de aprendizaje y de formación, que es que sea quien lo haga, es el diseño educativo. Es decir, pensar en qué tipo de formación queremos, pensar qué objetivos vamos a definir, qué recursos metodológicos vamos a activar y utilizar y, sobre todo, qué interacción vamos a diseñar entre nosotros y los alumnos, entre los alumnos y ellos mismos, entre los grupos y los individuos y entre los propios profesores. Es decir, diseñar la interacción es uno de los elementos fundamentales de que cualquier tipo de aprendizaje funcione adecuadamente. Por eso yo a veces soy un poco escéptico cuando estamos delante de aprendizaje que no está diseñado para nada y como no hay diseño, no hay objetivos y por lo tanto no existen los recursos definidos y no existe el sistema de evaluación, la interacción se da o no se da y en cambio decimos que se aprende. ¿Sobre qué base? ¿Con qué evidencia? Sucede que entonces podemos llegar a conclusiones como esa, ¿no? Cuando llega el niño a su casa y dice, mi profesor me ha dicho que he mejorado mi caligrafía desde que hago mis deberes con una impresora láser. Oigan, es verdad. Es que se entendía mucho más claro lo que hacía el niño. Pero claro, considerar, por ejemplo, que si yo escribo con un bolígrafo Montblanc, el contenido de lo que yo escriba va a ser mejor que si lo escribo con un lapicero, como mínimo es ingenuo. Como mínimo, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que si hacemos una determinada cosa con la tecnología, eso es mejor ya de entrada, y eso no es verdad. Por lo tanto, yo lo que animo a todo el mundo y a lo que me reto a mí mismo es a que demostremos con evidencias que la tecnología nos está aportando elementos claros de aprendizaje mejor y mayor. Si no, quizá algunas prácticas no podemos considerar que sean buenas prácticas. Aquí hay un elemento que es clave también, además del diseño, que es el docente. Es un factor clave. Si no cambian los docentes, no cambia tampoco la propia metodología y no cambia el uso de la tecnología. Por lo tanto, todos estamos en el mismo barco. O sea, no unos tienen más culpa que otros, no. Todos tenemos que proceder a ese elemento. A generar espacios de enseñanza y aprendizaje, como hemos utilizado hasta ahora, y tenemos aquí algunos elementos, digamos, que pueden formar parte de estos espacios,
pero que con el tiempo y con el uso de las tecnologías podemos proceder a expandir enormemente estos espacios. La tecnología nos permite llegar mucho más lejos, eso es cierto, a muchos más lugares, a poner en contacto muchas más personas. Pero si no hay una mediación en todo esto, no hay aprendizaje. Vamos a ver, los muchachos, los jóvenes, no utilizan Facebook para aprender más. No seamos ingenuos. Lo utilizan para pasárselo bien, para contactar con unos, con otros. Eso es como cuando tú le dices a un muchacho, ¿a ti te gusta el fútbol? Vamos a ir al campo a jugar. Y mientras estás jugando le dices, y ahora te voy a enseñar la lista de los reyes godos. Te corren a gorrazos, porque al campo íbamos a jugar. ¿De acuerdo? No íbamos a hacer clase en aquel momento. Y eso yo creo que lo tenemos que entender. Hay espacios para distintas cosas que obviamente cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de comunicación es probable que sirva para aprender cosas. Pero no solo. Algunos beneficios, y voy a pasarlo rápido, para mí son la personalización, la interacción, la cooperación y por supuesto la flexibilidad, que es lo que ofrece la tecnología en el contexto de la educación. Si tenemos en cuenta estos aspectos, podemos empezar a pensar en la propuesta que yo hago, que estamos trabajando en el grupo EduLab de investigación en mi institución, un grupo del cual yo formo parte, y aquí la doctora Cabrera también forma parte del mismo grupo. Somos 10 personas que estamos trabajando en el desarrollo del concepto de ecologías de aprendizaje, que nos permita entender cómo la gente está aprendiendo, porque yo con todo respeto y cariño voy a discrepar un poquitín de mi colega Luca, en el sentido de que yo no creo que quien aprende sea un consumidor. La educación no se consume. Yo creo que eso funciona. La educación se asume, o se apropia, o se asimila, o se incorpora, pero no se consume. O sea, yo no uso algo y ya está, ya lo he hecho. No. Forma parte de un proceso un poco más complejo y tenemos que ver exactamente cómo funciona. La ecología de aprendizaje es lo que cada uno tiene a su alrededor o en un ámbito más lejano, si podemos mediatizarlo por las tecnologías, y por lo tanto cómo puede acceder a distintas fuentes de conocimiento, a distintas fuentes de activación, a distintos tipos de interacción, de tal manera que es verdad que están existiendo cambios sustanciales, que tenemos que reconsiderar no solo las actividades que llevan a cabo las personas, sino también qué perfiles profesionales quieren desarrollarse, cómo los procesos de desarrollo profesional y de adquisición de conocimiento van cambiando y eso qué significa. Es muy importante integrar elementos de educación formal, no formal e informal, como algunos profesores y autores ya señalan. Y aquí quiero indicar una cosa, eso ya es una vieja discusión. Por favor, no descubramos la educación informal en estos momentos. Hace muchísimos, pero muchísimos años que existe. Siempre ha existido. Siempre ha habido oportunidad de reunirse con amigos, hablar y aprender cosas. Siempre. Por lo tanto, no es una cosa nueva. La tenemos que integrar, pero por favor, no descubramos la sopa de ajo en determinados momentos. Es decir, leamos un poco y veamos cómo hay muchos autores que han trabajado en este ámbito, ¿no? Algunos autores ahora sí que es verdad que lo han tomado como bandera y lo están promoviendo muchísimo más, y eso es cierto. Cross, Kamenetz, Siemens, Stephen Downes, que está aquí, y lo saludo cordialmente porque es una de las personas con las cuales, digamos, hemos trabajado más, escuchando, leyendo, una posición que me parece muy interesante y que tenemos que tener muy en cuenta en este ámbito teórico, donde la personalización también es una característica irrenunciable, como dice Atwell, es a must en este sentido. Los individuos asumen sus responsabilidades para tomar decisiones, determinar su participación e implicación en el proceso de aprendizaje. Esto es cierto. Hay muchas cosas, comunidades de práctica, grupos de interés, comunidades de aprendizaje, redes sociales, pero todo esto son elementos que además, teniendo en cuenta un estudio de Redeker del 2011 que dice que las características prospectivas del aprendizaje en los próximos años van a ser la personalización, la colaboración y la informalización también, al final nosotros asumimos un postulado de Bridget Barron, de Stanford, que dice que las ecologías de aprendizaje son un conjunto de contextos que están desarrollados por elementos formados por actividades, materiales, recursos, relaciones, por lo tanto interacciones que se generan en entornos físicos o no físicos o virtuales que proveen oportunidades de aprendizaje. Entonces las personas tienen estas ecologías, cada uno tiene la suya.
como profesor, lo importante es que tú sepas que cada persona va a utilizar y activar elementos distintos y qué puedes tú hacer, digamos, para inferir, para incidir o influir en estas ecologías para mejorarlas, para dar más calidad a las oportunidades de aprendizaje que cada una de las personas va a ir teniendo a lo largo de su vida. Y que algunas de ellas van a ser informales, pero otras van a ser muy formales y van a estar vehiculadas por las propias universidades, por los centros de educación, del nivel que sean. Por lo tanto, las ecologías de aprendizaje pretenden ir más allá de lo que son las comunidades de práctica, los grupos de interés o las comunidades de aprendizaje. Las tecnologías expanden este potencial de las ecologías y cada individuo puede desarrollar su propia estrategia, pero que tiene que ir asociada con un asesoramiento adecuado. Todos estos elementos, si están mediados por las tecnologías, probablemente consiguen esta expansión en su resultado que decíamos antes. ¿Qué nos corresponde? Crear y gestionar estas ecologías. Crear oportunidades de aprendizaje, identificando y creando recursos, diseñando interacciones y aprovechando la relación de los estudiantes con las tecnologías. Yo lo llamo efecto judo, en los cuales en el judo tú aprovechas la fuerza de tu contrario que es superior a la tuya para vencerle. Es como tenemos que pensar con respecto a aquellos nativos digitales que teóricamente saben más que nosotros. Aprovechémoslos en beneficio de su propio aprendizaje. Concentrémonos menos en el contenido y más en las estrategias y las competencias vitales de los estudiantes. Y así nos convertiremos en unos ciertos arquitectos de la construcción del conocimiento de forma colaborativa y sinérgica. Yo solamente quiero acabar diciéndoles que nosotros hemos iniciado un estudio inicial sobre este tema porque nos preocupaba una cosa. Tenemos todo esto, tenemos un montón de aplicaciones que nos permiten hacer un montón de cosas. Tenemos un montón de dispositivos móviles y entonces a veces decimos, bueno, perdonen, mire, tenemos una taza de café también, si quieren ahora cuando acabemos podemos tomarla y seguimos aprendiendo. ¿Por qué eso lo digo? Porque yo defiendo las tecnologías hasta el final, pero cuando es necesario nos vamos a tomar un café y seguimos aprendiendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo tengo todo esto. Tener todo esto no me garantiza aprendizaje, eso es lo que tiene que quedar claro. Por lo tanto, nuestras preguntas de investigación en las que estamos trabajando son, el potencial está claro, pero ¿realmente aprendemos de esta forma? No vale decir que sí, no vale decir, a mí me parece que sí. Necesitamos evidencias empíricas de la investigación y a partir de ahí podremos construir modelos en los que realmente se sustente un futuro realista que realmente nos dé resultados. En este marco de distintos contextos y mecanismos, ¿es suficiente para resolver el reto del desarrollo y actualización profesional o es solo una parte de lo que podríamos hacer? ¿Cómo puede cada individuo alcanzar y utilizar su propia ecología de aprendizaje para aprender más y mejorar su desempeño profesional? ¿Y qué factores de éxito o estrategias se deben identificar y cuáles son los roles de los distintos agentes que intervienen, que pueden ser desde las administraciones públicas, desde los gobiernos, hasta los propios directivos de instituciones universitarias, los propios profesores y al final los expertos de cualquier de los ámbitos? Esta investigación está en curso, estamos trabajando con maestros de educación primaria, en este caso, con una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, con identificaciones y entrevistas en profundidad, extraemos los factores claros, claves de éxito y después hacemos cuestionarios a una muestra significativa. En estos momentos hemos llevado a cabo un estudio exploratorio para determinar el conjunto de categorías de análisis y, aparte de determinar esas categorías, hay dos cosas sobre las que quería destacar, ¿no? Hemos utilizado como referentes aquellos que tienen una alta utilización de las herramientas tecnológicas 2.0, es decir, que nos dicen que de verdad aprenden a través de esto, con evidencias de cambios o mejoras en su metodología docente en clase, porque utilizar mucho Twitter y continuar dando las clases igual no es sinónimo de nada, y porque hay buenas prácticas en gestión del tiempo, que es un elemento muy complicado en este entorno. El compañero decía que su hija estaba simultaneando 18 conversaciones a la vez, ¿no? O sabes gestionar tu tiempo o esto es realmente difícil de sacarle un provecho a cada una. Hay dos cuestiones destacables que nos hacen reflexionar. Primero, estos problemas en la gestión del tiempo y después unas ciertas contradicciones como, por ejemplo, profesores o maestros que nos dicen que lo más importante es aprender a través de la informalización. Acabo. Pero, sin embargo, después les preguntamos más adelante a ellos que se dedican y ellos dicen, yo organizo cursos formales. Bueno, pues seguiremos avanzando para ver si esta incongruencia en nuestra propia actitud y en nuestro discurso
tiene algún sentido o no lo tiene alguna explicación, o simplemente es una fase en la que nos estamos avanzando, digamos, hacia el futuro. Acabo diciéndoles lo que a mí me parece, conjuntamente con nuestro grupo de investigación, que es una hoja de ruta para la investigación. Primero, es muy importante la actualización y desarrollo profesional docente en el uso de las tecnologías. Es fundamental y muchos estudios de distintos organismos públicos también ponen énfasis en ese sentido. Tenemos que trabajar el tema de los Open Educational Resources and Practices, pero sobre todo su diseño y evaluación de la calidad. No vale todo, no vale todo. Esta mesa es un objeto de aprendizaje, de acuerdo, pero deme otro con el que pueda aprender más, por favor. Es decir, pensemos bien, ¿cómo evaluamos la calidad de eso? El aprendizaje colaborativo se tiene que explotar mucho más de lo que se ha hecho. Tenemos que evaluar el aprendizaje informal, porque no puede ser que digamos que aprendemos sin saber si realmente aprendemos, y sobre todo si aprendemos lo que queríamos aprender. Aquello que dicen, no, mire, yo pasaba por aquí, si pasaba por aquí, entonces ¿qué sucedió? Ah, pues me encontré a alguien, no era quien quería, pero... Y finalmente, identificar políticas educativas para el aprendizaje a lo largo de la vida, para la educación superior y también para el e-learning. Estamos en este proceso, me gustaría en otro momento, cuando hayamos avanzado, compartir con ustedes más de estas reflexiones. Es difícil, la situación es compleja, pero como decía Séneca, no es porque las cosas son difíciles que no lo intentamos, en realidad es porque no lo intentamos que las cosas se convierten en difíciles, ¿no? Muchas gracias y perdonen por haberme hablado. Muy bien. Muchas gracias al doctor Sangrán, y realmente nos queda el reto de cómo usar la tecnología para cambiar la forma de aprender. Y enseguida es para mí un honor presentar a una de las más grandes personalidades en la academia de nuestro país, de México, al doctor Rafael Rangel. El doctor se graduó como ingeniero mecánico electricista en el Tecnológico de Monterrey, obtuvo su maestría y su doctorado en la Universidad de Wisconsin y fue rector desde 1985 del Tecnológico de Monterrey hasta el 2010. Desde el inicio de su gestión como rector del Tecnológico de Monterrey, una de sus prioridades fue el establecimiento de programas de formación de docentes a fin de que todos obtuvieran grados académicos de posgrado. El doctor Rangel ha impulsado la investigación en el Tecnológico de Monterrey y ha promovido el que dentro de los campus se instalen incubadoras de empresas y parques tecnológicos con el fin de que se genere una mayor sinergia entre la universidad y el sector productivo de la región. Su especial preocupación por extender la educación a sectores más amplios de la sociedad lo llevó a fundar la Universidad Tec Milenio, enfocada a desarrollar competencias profesionales en los estudiantes. Asimismo, ha promovido el establecimiento de más de 700 centros comunitarios de aprendizaje. El doctor ha recibido de 5 universidades en el extranjero el título de doctor honoris causa: la Universidad Internacional de la Florida, la de Columbia Británica, la Estatal de Arizona, la de Georgetown y la de Carnegie Mellon. En 1998, la Academia Mexicana de Informática le concedió el Premio de Mérito Informático y en el 2006 el Instituto de Empresa de España le concedió la Medalla de Oro, reconocimiento que este instituto otorgó por primera vez. Y ahora con ustedes los dejo al doctor Rangel. Muy buenos días. Traigo un tema para ustedes, traigo una presentación, pero antes me gustaría dar una introducción de qué es lo que motivó a hacer esto. En mis 26 años como rector de una institución, uno de los grandes retos como directivo fue siempre cómo motivar al maestro. Y si al maestro no lo manteníamos motivado con algo innovador, con algo creativo, se iba perdiendo el espíritu y se iba perdiendo ese deseo en un momento de superación. Entonces, en mis 27 años, muchas de las innovaciones, si se pueden llamar así, que se llevaron al tecnológico, su objetivo era la motivación,
y crear el espíritu en los profesores de esta institución. Por muchos años estuvimos creando muchas cosas, creamos la universidad virtual, luego creamos plataformas de aprendizaje, videoconferencias, sistemas de aprendizaje, sistemas colaborativos de aprendizaje, lo que se llama PBL, POL, curso de ciudadanía, de ética, y así sin fin, les puedo contar una serie. Cuando yo sentía que la organización empezaba a perder ese movimiento que le llamo yo, esa presión, pues había que traer algo nuevo, había que infundir algo nuevo en la organización. Y ese es el secreto que muchas veces no he compartido, pero que es la razón. Me preguntan por qué hicieron tantas innovaciones, porque si no manteníamos al profesor vivo y activo. Hace un año, antes de retirarme, año y medio, me di cuenta de que un profesor entró un día a mi oficina y me dijo: oiga, ¿por qué no hacemos una casa editorial del Tecnológico? Y dije, otro que me viene con esa idea. Dije, porque es muy caro, porque cuesta mucho, porque no tenemos la capacidad para difundir los libros, las publicaciones. Dijo, pero bueno, ¿qué tal si nos brincamos la impresión y nos brincamos todo y vamos directamente a hacer el libro y diseñarlo digitalmente por el profesor? Y dije, caray, esto sí es diferente. ¿Por qué? Porque los libros digitales que yo veo en Amazon y en todas estas organizaciones que nos envían libros, los veo lo que yo le llamo muy planos. Venía una señora leyendo a mi lado su libro, su Kindle o como se llame, y la veía yo y hasta flojera me dio volver a leer lo que decía o lo que leía, que yo estaba tan plano y tan negro y blanco que dije, desmotiva a todo mundo. Por otro lado, el costo de estos, a veces me dicen, no, pues esto es un costo porque te lo doy un poco más barato que el impreso. Y la pregunta es, ¿por qué más barato? ¿Para qué lo imprimes? ¿Para qué estás gastando toda esa inversión y en un momento inventario que tienes guardado en los diferentes lugares para poder hacer la distribución, siendo que hoy ya eso no es necesario con los medios electrónicos? Pero lo más importante que nos motivó, o que me motivó a mí por lo menos a hacer esto, fue cómo volver a hacer y dar ese espíritu a los profesores de estar creando y haciendo cosas. Y fue así como nació lo que se llama el libro digital, que no es un libro plano, hasta por lo menos eso intentamos, y que es un libro que se puede difundir y sobre todo que se baja el costo y permite la democratización del conocimiento. Y así fue como se inició este proyecto que les voy a presentar de una manera pues muy breve, pero que voy a tratar de decir esto, voy a tratar de explicarlo. Uno, adelante. Primero, aprovechar el talento de mis profesores. Yo creo que cada profesor se puede volver el que sea el dueño de sus materiales que él presenta en su clase. A mí me preocupa mucho cuando hay libros, por ejemplo, en educación básica, que están todos los libros iguales y todo el mundo debe hacer lo mismo. Se pierde la creatividad, se pierde el espíritu de superación, en un momento dado se está perdiendo ese potencial que tienen nuestros profesores. Y lo mismo sucede en las universidades. Libros obsoletos, un libro escrito normalmente se tarda 3 años. Y en 3 años les puedo asegurar que muchas de las tecnologías y conocimientos se han transformado. Para cuando sale son 5 años. Piensen ustedes, si lo estamos pensando desde un momento dado digital todos esos 5 años lo que nos podemos ahorrar y cómo podemos actualizar nuestros materiales. Dar acceso a más personas. Tenemos, dicen 700, en realidad llegamos a 2,000 lugares con centros comunitarios. Esos centros comunitarios necesitan libros, pero libros que sean accesibles. Cultura verde, no necesitamos estar imprimiendo ya eso y tener esos documentos, esos inventarios. Y terceros, materiales educativos más innovadores y que, como a la señora que venía a mi lado en el avión, se vea más motivador ese material, con multimedios, con videos, con un momento de actividades que en un momento dado sean más creativas para todos. Así pues, el ebook comenzó con diseño, que está enfocado el libro al plan curricular que la universidad tiene. A veces necesitamos 2 o 3 libros para impartir una clase. Y con el costo del libro, pues ¿qué pasa? Que empieza a llegar el plagio. ¿Por qué? Por el costo tan excesivo que a veces tenemos. Necesitamos tener nuestros libros a la medida de nosotros, personalizado, como ya lo dijeron anteriormente. La otra cosa incluye técnicas didácticas. El día de hoy, los libros y la enseñanza tienen que pasar de ser plana a una enseñanza basada en actividades, en procesos,
en aprender en un momento dado cómo crear el conocimiento, no en estar aprendiendo conocimiento como ya se dijo anteriormente. La navegación lineal, cada quien aprende de diferente manera. Cada quien tiene manera de escoger cómo va a aprender y qué va a buscar y qué es lo que más le interesa. Y por último, interactivo quiere decir que yo estoy interactuando con los diferentes contenidos y no es como una página pasa a la siguiente y es lineal totalmente. ¿Cuáles son los elementos de un libro que nosotros definimos en este caso? Primero, tiene las explicaciones y los contenidos que el profesor quiere poner a la disposición de sus alumnos. Luego vienen una serie de ligas externas que en un momento dado el profesor seleccionó muy específicamente y que son importantes y que son relevantes. Pero hay otras ligas que es lo que permite que el alumno navegue, interactúe en otros lados. Hay actividades desde hacer trabajos grupales, trabajos colaborativos, trabajos de proyectos. Y hay en un momento un glosario para que no nos perdamos en qué queremos decir con las cosas. Adelante. Aquí traté de hacer un resumen muy simplificado y no trato de decir que esto está completo. Aquí está el libro lineal, impreso, capítulo tras capítulo, sin dinámica, sin procesos didácticos, sin nada absolutamente. Y además muy costoso. Aquí está un libro, no lineal, como ya lo describí. Y a mí me empezó a preocupar esto, porque dije, bueno, ¿y los cursos en línea qué les va a pasar? Si ustedes empiezan a ver lo que sería un curso en línea, hay mucha similitud. La diferencia son las actividades, le llamo grupales, la impartición de clase y la asesoría. Pero todo lo demás ya está allí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué consecuencia tiene? Que en países como Latinoamérica, donde el Internet, aunque todos los países que llego me dicen que funciona de maravillas, pero a la hora que me trato de conectar generalmente no funciona. Entonces, en todos los lugares, en todos, incluyendo mi país, yo le digo al presidente, señor presidente, hace falta que tengamos las carreteras de alta velocidad. Ya no hagan carreteras de concreto, hagan carreteras de la información de alta velocidad que llegue la educación al país. Y si ya la tenemos, pues sí, nomás que no me ha llegado a mi casa. Ese es el problema. Pasa por las líneas eléctricas generalmente, de las líneas es una manera de conducir, pero generalmente no tenemos acceso. Entonces esto es una manera. ¿Qué procesos hemos seguido? Pues generalmente invitamos a los profesores que vean su modelo, los capacitamos a usar la tecnología de diferentes compañías. Hay compañías que ya tienen todas las tecnologías, definimos las plantillas, los apoyamos, hacemos el libro y sacamos las plataformas. Generalmente esto está en un lugar de distribución donde uno lo baja como una app, ¿verdad? Y uno puede cobrar, pagar, meterlo a su computadora. O sea, el libro lo trae uno en su computadora. Y eso permite que cuando no nos funciona el Internet, como en esta sala, uno ya traiga el libro ahí. Y eso puede hacer muchas actividades y puede reducir. Básicamente las técnicas didácticas es muy importante, el precio accesible. Se bajó el precio, hasta ahorita lo tenemos a una tercera parte de lo que cuesta normalmente los libros. Adelante. Menos dependencia del Internet, ya lo dije, más profesores, más libros, etcétera. Libros verdes, ya lo dije todo esto. Adelante. Estos son unos ejemplos que traje, no creo que me deba dar tiempo porque ya me están levantando la mano, todavía no. Voy a presentar uno muy rápido y me voy al siguiente tema, que es las editoriales. Aquí está el autor, ¿verdad? Hasta adelante. Aquí viene el editorial, ahí viene que es el TEC, y luego ya viene los diferentes. Aquí, si ustedes ven, viene una introducción y viene el mapa conceptual. Viene el mapa conceptual, adelante. Y luego viene introducción a la sostenibilidad, adelante. Y luego viene el primer capítulo, estoy dándoles un ejemplo, no me lo sé, yo no soy especialista en esto. Uy, no te vayas tan rápido, mijo. Un momento, no te me vayas a ir ahí, porque no estoy manejando yo. Vean aquí el glosario, viene en un momento dado, viene todo lo que son los recursos, viene lo que es la actividad, viene la conclusión de cada capítulo, viene un mapa de cada uno, y en fin, cada uno de ustedes puede diseñar y puede meterle los multimedios que ustedes deseen. Adelante. Ahí ya me pasaste muy rápido. Bueno, ¿qué le hace? No importa. Estas son actividades que le ponen a los alumnos y le ponen ahí preguntas y respuestas, y si correcto, pues empieza a avanzar lo que llama el muchacho, ponen una incorrecta si quieres, una incorrecta, todas le salen bien a esta niña.
A ver, para que empiece a avanzar el otro. Ahí está. Entonces, básicamente es una sinergia y le dan a uno al y le va repeticiones. Pero quiero decir que hay muchas maneras de estar en un momento dado. Al último se sacan capítulos, se sacan medios. Hay una cosa muy importante que es valiosísima, que el profesor, dijeron, a veces dijo nuestro invitado, hoy el último, dijo, si no, a veces hay la información, pero no la hemos encontrado. Albert lo dijo muy claramente. Y es cierto, a veces el profesor creo que puede ayudar a mucha esa información. Vamos a ver, por ejemplo, aquí donde dice recursos. Adelante. Por ejemplo, lo estuve viendo en la mañana. Desgraciadamente aquí no funciona ahorita el internet, pero es una manera de... todos estos documentos son valiosísimos. Entonces, todo eso básicamente está en el libro ya contenido y es una cosa que en un momento dado ayuda. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, con lo que hace Blackboard? Blackboard es una manera, según yo, de administrar de lo que se llama el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una manera de administrarlo, cómo hacerlo, cuántos alumnos, cómo están las preguntas y todo. Esto es un libro, sigue siendo un libro y es complemento a la organización. Voy a pasar a otro tema, si nos da tiempo. Editoriales digitales. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Necesitan las universidades o las instituciones realmente un intermediario? El conocimiento lo tenemos nosotros, las universidades. Correcto. Tenemos la tecnología, tenemos a los genios, voy a llamar. La pregunta es, ¿para qué necesito ese intermediario que muchas veces duplica o triplica el costo? Esa es la pregunta que yo traigo el día de hoy. Y hay muchas organizaciones que andan buscando contenidos, pero son intermediarios. Entonces aquí esa es la pregunta a la que traigo a discusión. No estoy diciendo que tengo la verdad ni que así debe de ser. Es simplemente lo quiero poner a la mesa. Adelante. Les voy a poner, claro, en ese editorial que hicimos, pusimos un consejo editorial que se estuviera cuidando de pares, que lo que se escribe está correcto, verificando, porque si no, pues entonces se vuelve aquí un desorden. Se respetan los derechos de autor. Esto es lo más difícil. Generalmente nosotros los profesores somos muy laxos en usar material que alguien más publicó, pero nunca pedimos permiso. Entonces la violación de los derechos de autor es increíble. Cuando nosotros empezamos la editorial, ese fue el mayor reto. Que el profesor se hiciera la cultura de que tiene que pedir permiso y autorización para poder usar un material que esté legalmente puesto ahí en el libro. La plataforma de distribución y venta de libros, se tiene que seleccionar quién se encargue de vender, cómo se baja, todo eso. Se tiene que poner a diferentes dispositivos. Esto fue una gran decisión muy difícil. Si lo bajábamos en Apple, por ejemplo, pues era muy fácil, porque la Apple nos daba todo, ¿verdad? Pero luego dijimos, no, tenemos que dejarlo abierto a todas las plataformas. Y eso nos llevó a otras plataformas más flexibles para diferentes dispositivos. Ahorita están abiertos en cualquier plataforma. Y para última, la definición de cuánto gana el profesor. Generalmente el profesor se le da menos del 10% en un libro normal, ¿es correcto? Ando mal, por ahí, y se me hace mucho. ¿Qué pasa? Que aquí tuvimos que incrementar lo que le tocaba al profesor a un 30% mínimo. ¿Por qué? Porque se baja el precio. De bajarse el precio, pues el profesor dice, pues me conviene mejor que se siga imprimiendo papel. Entonces eso fue algo que se tuvo que discutir. ¿Dónde es donde vamos? Vamos con estos libros que ya están publicados. Hace una convocatoria. Esta convocatoria se hace por invitación y se hace a los profesores. Mi manera de ver, porque como ya no soy rector del TEC, ya no puedo hacer nada, es que estos deberían de ser miles, ¿verdad? Esto debe de propagarse. Debemos de hacer toda una comunidad de profesores que hagan sus propios materiales, que sean capaces en un momento de desear que sea suyo lo que hacen y que en un momento su clase la tengan hecha a la medida para ellos y para sus alumnos. Ya terminé y no me han levantado la mano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Luego de haber escuchado a nuestros panelistas,
Daremos oportunidad, si alguno de ustedes desea formular alguna pregunta, favor levantar la mano. Todo quedó muy claro. No, tres tenemos. Son tímidos. Nos dice el nombre y qué institución representa. Buenos días, mi nombre es Rosa Irma Peñuelas, vengo del Centro de Innovación y Educación de Los Mochis, Sinaloa, México. Y mi pregunta es sobre las editoras universitarias para el doctor Rangel. Doctor, precisamente cómo le han hecho ustedes con el tema de los derechos de autor, porque nosotros Claro. estamos en un proceso de trabajar un proyecto muy parecido, pero sí nos ha detenido, y usted que es de México, el tema de los derechos de autor para Claro. poder compartir en una biblioteca que tenemos el material que estamos, Claro. que estamos procesando. Fuera de los documentos históricos de la ciudad que pueden ser de dominio público, el resto sí me gustaría una asesoría casi. La asesoría le puedo dar que tiene que poner un grupo de personas a que esté verificando y solicitando el permiso. Así como cuando en las universidades tenemos que solicitar una patente y pone un grupo de personas especializados en sacar patentes, porque es difícil hacer todos los trámites. Acá usted tiene que poner en la editorial un grupo de personas que se dediquen exclusivamente, que sean expertos en cómo solicitar, a dónde deben de escribir, cómo deben tener la autorización, cuáles son los aspectos legales. Es toda una organización. Si usted me dijera, lo dije anteriormente, el reto mayor fue ese. Y venimos de una comunidad, al menos en mi país, donde pues los derechos de autor a veces suponemos que no existen. Entonces, o los damos como no importantes. Entonces tenemos que darle valor al conocimiento y le tenemos que respetar al autor, ¿verdad? Y generalmente cuando hay un grupo de personas expertas en eso, generalmente los autores son generosos. En otras palabras, nadie quiere el conocimiento para sí mismo en general. Claro, hay alguien que quiere lucrar con él como es natural, pero en general tiene que tener un grupo de expertos. Para eso mi consejo sería que acuda al TEC y usted que no está tan lejos y vea cómo trabaja ese grupo de expertos. Muchas gracias, doctor. Acá hay una. Allá. Adelante. Buenos días con todos. Primero agradecer por toda la propuesta que nos traen, creo que es significativa para poder replicar en cada una de nuestras instituciones. Mi nombre es Andrés Germán, soy de Ecuador, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que ahora es la Universidad de Posgrado del Estado. Bueno, con la presentación del doctor Rangel me genera una inquietud y voy a explicar brevemente el argumento para poder ver si así construimos todos la pregunta, ¿no? Creo que el avance significativo que tuvo la web 2.0 frente a la web 1.0 era que en la web 1.0 el conocimiento, el aprendizaje, las propuestas, las plataformas eran administradas por los expertos o los webmasters. Mientras que el gran salto significativo de la web 2.0 implicó que sean... Perdón, ¿sí? Acá no se alcanza a escuchar. ¿Podría hablar un poco más fuerte? Más Porque cerca. Ahí de pronto me acerco más. Ya, entonces decía que el aporte relevante de la web 2.0 era pasar de los expertos a que los usuarios puedan administrar, puedan gestionar y construir las propuestas de estudio. Me parece que el interfaz, la propuesta, el diseño de estos ebooks es súper avanzada. Mi preocupación es, de pronto, con esto no estamos regresando un poco a la visión de la web 1.0, porque si yo quisiera hacer esto con tanta calidad y promover la democratización del conocimiento y el acceso libre, ya me vería un poco condicionado por esos expertos. Claro. ¿Cómo ver una estrategia? Sería la pregunta ahora, mientras lo hablo, lo estoy procesando, para poder alcanzar este tipo de libros que no sean lineales, que sean interactivos y también puedan hacer las comunidades de aprendizaje. Sí, sí. Proponer ebooks para la web 2.0 y para la web 3.0. Esa sería mi pregunta. Sí, sí. Voy a ver si comprendí, sí comprendí, pero no sé si tengo la respuesta.
Mire, no todos los libros que hemos sacado se ven, cumplen con los requisitos que dije, ¿verdad? Lo importante es que empecemos, que el profesor empiece a ser el creador de sus propios materiales, de sus propios de esto, y que empiece la palabra navegar, no navegar en el internet, empiece al movimiento de que él sea el dueño de lo que... ¿Cómo le hace un profesor? Pues lleva sus notas, ¿verdad? Y así es como la llevamos, ahí le vamos poniendo y le vamos agregando y luego agarramos un libro y agarramos todo. Y entonces aquí yo creo que lo importante es que el profesor se va haciendo propietario de lo que él imparte con sus referencias correctamente relacionales. No se tiene que invertir tampoco mucho dinero. Yo creo que una vez entrenando a los profesores en el uso de las tecnologías, es relativamente barato hacerlo. Y generalmente lo que usted va a ganar, el que lo venda, es rentable, muy rentable hacerlo. ¿Por qué? Porque no se requiere gran inversión. A diferencia de si usted quiere invertir en un libro, eso cuesta, es imposible. Una de las cosas que no dije al principio y se me olvidó, de las motivaciones para hacer esto, es que cuando iban las editoriales a mi universidad a seleccionar un tema, seleccionaban a un profesor, pero había 50. ¿Y por qué seleccionaban solamente a uno? Porque no había mercado. Entonces ellos están pensando en el mercado por la inversión que tienen que hacer, y es muy natural. Si usted le quita esa restricción de la inversión inicial, cada quien puede ser propietario de su propio libro y material que usa. Y no tiene que andar pidiendo aquí y allá cada vez. Lo que quiero decirles es que no siento que sea tan caro una vez que se aprende a usar la tecnología. Ahorita yo una recomendación que les haría es asociarse quizás con una compañía que tenga la tecnología, un Google, un Apple, uno de esos. Lo malo de eso es que ellos se apropian luego del contenido y lo venden ellos, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo importante es aprender la tecnología. Y la tecnología se aprende relativamente fácil. El necesita tener un equipo de gentes que también sean tutores. O sea, la universidad o la institución educativa o el Ministerio de Educación tiene que promover esto porque es la manera de que sus maestros van a empezar a crear y sus maestros van a empezar a pensar en la didáctica y van a pensar y no van a estar usando simplemente un libro que les mandó a alguien plano. Pero no creo que se requiere mucha inversión, al menos lo que yo veo. Puedo estar equivocado. Muy buenos días, mi nombre es Roberto Aguas, soy de Colombia, de la Universidad EAFIT de Medellín. Básicamente, primero que todo agradecer pues a la organización y a los tres ponentes esta importante charla que hemos tenido, y mi pregunta va enfocada a una coincidencia que encuentro en los tres. Básicamente se coloca como fundamento que se resalta la necesidad de un matrimonio indisoluble entre las tecnologías de la información y la comunicación y los métodos de enseñanza. ¿Será esta la oportunidad entonces para que América Latina, desde ahora y no en 5 años, como casi siempre ocurre, comience a pensar realmente en formar a nuestros maestros y a nuestros ingenieros en esas nuevas tendencias que esbozan autores como Gilbert Paquet en Canadá, sobre lo que llamamos la ingeniería de procesos pedagógicos, la ingeniería pedagógica, y también atrevernos inclusive a pensar ya en las dinámicas del aprendizaje ubicuo, del llamado U-Learning, inclusive dejando un poco las dinámicas del llamado e-learning, que realmente son las que están preponderando en nuestros países en este momento. Creo que sería muy bueno hacer la reflexión para dar ese paso y colocarnos, o tratar de colocarnos a la par de países como Corea, que realmente están haciendo esfuerzos muy importantes en llevar el aprendizaje en todo momento y en todo lugar. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que fue una afirmación, ¿no? Si usted quiere. Yo creo que muy interesante tu comentario y definitivamente algo que tenemos que tener extremadamente claro es que el aspecto pedagógico y académico de los procesos de aprendizaje pues vienen de nuestras instituciones, y evidentemente el preparar el profesorado es extremadamente importante. Ahora bien, a medida que avanzamos en esta ¿cómo lo podríamos llamar? En donde se une la educación con la tecnología, pues existen
dos vertientes, y yo no tomo parte de ninguna honestamente, pero lo que he escuchado es, hay personas que evidentemente creen fielmente en que una formación formal, o en que una educación formal en la utilización de las tecnologías de información para soportar los procesos de aprendizaje y realmente lograr aprendizaje debe crearse y debe haber una inversión desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de gobierno, porque es una realidad, vamos hacia allá. Eso sería realmente estar ciegos el pretender que esto no está ocurriendo, pero también existe la otra vertiente en donde instituciones ya tienen procesos internos en los que ellos ya están de alguna u otra manera preparando pues sus profesores y han obtenido resultados muy buenos. Yo creo que la pregunta que tú más o menos planteas es el momento de formalizar esto y crearlo básicamente como una carrera profesional o continuamos realmente haciéndolo como lo estamos haciendo ahorita. Yo creo que están obteniendo resultados importantes y instituciones que toman esto de manera seria, tienen unos grupos de trabajo y tienen todos unos centros de entrenamiento en donde se logran los resultados deseados, pero yo me imagino que a medida que vayamos evolucionando, las tecnologías se serán un poquito más complejas, se irán incorporando más a los procesos de aprendizaje, podremos medir los resultados de una manera mejor y evidentemente necesitaremos hacer esto. Yo sí pienso que en el futuro tendremos que hacer este movimiento. ¿Es el momento correcto? No para mí la persona para contestarlo, pero es algo que tenemos que estar pensando y debería estar discutiéndose en las instituciones a nivel latinoamericano. Sí, estoy completamente de acuerdo. A mí, si me permite, simplemente añadir una cosa respecto a la última parte de su pregunta que usted hacía sobre si tenemos que tender hacia el U-Learning en lugar del... Mire, yo sobre esto le diría lo mismo que les decía sobre el TIC y el TAC. O sea, no nos perdamos en discusiones bizantinas sobre si le vamos a poner una etiqueta u otra. Normalmente las etiquetas lo que hacen es que la etiqueta es mía, no es suya, es mía. Lo de los derechos de autor que decía el doctor Rangel, la etiqueta es mía y por lo tanto mi etiqueta es distinta a la suya porque yo lo haré distinto. En el año 94 la UOC empezó como universidad y en aquel momento ya era posible aprender donde fuese, lo que fuese, a la hora que fuese. ¿De acuerdo? Es decir, la ubicuidad puede venir ampliada, determinada por algún dispositivo, pero el proceso de aprendizaje que se dará va a ser el mismo, si no es que no estaremos aprendiendo nada. Por lo tanto, dejémonos de eso, es decir, pensemos en que hay más dispositivos, más tecnologías que nos ayudan a ir mejorando todos estos procesos, da igual cómo lo digamos, es decir, el e-learning existe, ¿de acuerdo? Bueno, pues en eso estamos trabajando, será cada vez más ubicuo, perfecto, porque estaremos avanzando. Es como discutir sobre el web 1, 2 o como el compañero decía 3.0, yo les puedo proponer que si quieren, mire, voy a dar un salto cualitativo, a partir de la próxima sesión que voy a dar yo voy a hablar de web 5.0. No, les aseguro que puedo estructurar un discurso para hablar de Web 5.0, pero ¿qué más va a dar? Si lo importante va a ser exactamente lo que podamos hacer con los conceptos, lo que podamos hacer con las prácticas, lo que podamos hacer los docentes y los aprendices, digamos, y por lo tanto también el desarrollo de toda nuestra sociedad y de nuestros países. Eso va a ser lo realmente importante. Yo creo que es fundamental poner en común todo eso, colaborar conjuntamente, avanzar, y aquí quiero romper una lanza por si seguramente que se ha podido entender, yo no estoy cuestionando en ningún caso todo el aporte que la tecnología y las empresas e instituciones de desarrollo tecnológico hacen en favor de la propia educación. Es absolutamente evidente. Lo que pasa es que es bueno para asegurar el tiro, es ser críticos con nosotros mismos y por lo tanto analizar a fondo qué es lo que realmente estamos haciendo, qué es lo que nos funciona mejor, qué es lo que podemos descartar porque ya vemos que aquel camino no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Y lo demás al final es la etiqueta, lo importante es lo que hay dentro. Muchas gracias. Mi nombre es Mónica Torres, yo vengo del Instituto Politécnico Nacional de México. Quiero felicitarlos por lo que nos han compartido, a mí me ha parecido muy concatenado, además, ¿no? Y bueno, con respecto a eso, quiero comentar con ustedes algunas cosas. Ya lo decía el doctor Sangrá, esto de las tecnologías, efectivamente yo percibo igual que no han sido creadas todas con objetivos educativos, pero en las universidades más nos vale aprovecharlas.
y entonces es donde veo que puede darse la conversión de qué tendríamos que hacer como instituciones de educación para convertir las TIC en TAC, más allá de que fuera una etiqueta, sino concretar. Y bueno, como mi institución es pública, nuestro interés, y no lo digo por las privadas, que hay un pago de colegiatura que me parece además totalmente justificado, ¿sí? A lo que quiero plantear es que tenemos instituciones que tienen un compromiso de impartir educación a partir del pago de impuestos que se hace, ¿sí? Porque de otra forma no podría yo decir unas que sí tenemos compromiso social, de otras no, definitivamente no, ¿sí? Pero entonces en ese sentido nosotros vamos contra el presupuesto y me parece que el punto nodal para nosotros es el utilizar estas tecnologías al máximo. Creo que los LMS pues sí han sido desarrollados con esa visión. Sin embargo, encuentro que todavía no integran totalmente lo que es, voy a decirlo así de forma muy general, el control escolar. Como que nos vamos mucho a lo que es la educación a distancia, el aprendizaje, pero todo lo que es la administración, lo digo yo, ese es un asunto menor, no importa, y entonces nuestros estudiantes se encuentran en muchas ocasiones como volando, porque todo lo demás hay que hacerlo presencial. Eso es lo que yo le he encontrado a que en las plataformas educativas no hemos logrado integrar, y hay avances muy importantes por instituciones que sí las integran, pero bueno, no todas. Sin embargo, bueno, a lo que voy ya concretamente, creo que para muchos la función del docente es fundamental. Bueno, entonces en ese sentido, en ocasiones buscamos emular la institución y cuando buscamos emularla, estamos viendo cómo recreamos lo que sucede en la vida real y me refiero a ello con tener el prefecto virtual. ¿Qué es lo que pasa en las instituciones, en algunas, y bueno, nada más puedo hablar por mi casa, que necesitamos a ese docente muy involucrado, pero que además eso nos lleva a una situación. Los docentes ya están aquí y ahora, al menos en el Politécnico, no estamos contratando exprofeso. ¿Qué sucede? Entonces, bueno, sí hay que formarlos, hay que proveerles de las herramientas, hemos hecho muchas cosas y sin embargo no lo tengo involucrado. No tengo un docente que no conteste con monosílabos, bueno, sí tengo muchos, ¿no? Pero me encuentro con el problema de que tenemos que desarrollar esas habilidades comunicativas y que entonces en ese sentido, no, lo que nosotros quisiéramos es no recrear la realidad. Creo yo, y entonces, bueno, esta es una de mis preguntas, o es mi pregunta, porque ya trabajamos con reglamentos, ya trabajamos con reconocerles con puntos, con que cueste lo mismo, que, bueno, ya todo eso lo hicimos. ¿Qué necesitamos hacer? Hacer mucho más efectiva ese seguimiento académico, tener los medios para que haya una efectiva coordinación académica. Personalmente creo que por allí es en donde tendríamos que estar trabajando más allá del docente. Ya lo formamos, ya le dijimos que equivale lo mismo la clase presencial que la distancia, ya todo lo que mencioné, pero siento que nos está faltando cerrar el gancho con el coordinador académico. Bueno, pues quien me quiera contestar, pero esperaría que usted se anotara, doctor Sangra. Yo le contesto. Gracias. Primero, porque si no me ganan mis compañeros. Primero, a las 11:30 me invitaron aquí a dar una plática que se llama la Universidad del Área del Conocimiento, la Universidad 2.0, yo le llamo la tercera misión. Está aquí enfrente, y ese es exactamente el tema que usted está sacando. Mire, las universidades el día de hoy, estoy hablando en general, la mía, la de ustedes, todos, siento yo, que lo tienen que poner como parte de su misión. O sea, la parte de la misión universitaria el día de hoy la vemos como investigar, educar y difundir. Y hasta ahí nos quedamos. La universidad tiene un rol más importante, privada y pública. La universidad se tiene que involucrar en resolver los problemas realmente que aquejan al país y hacer investigación y proponer soluciones e involucrarse en la solución de ellos, pero también en la implantación de ellos. De nada me sirve a mí en México estar hablando de que la educación está de tal nivel y que hay tantos analfabetos, hay que tantos que no terminan y esto y el otro. Si yo como universidad no lo tomo como parte de misión y hago algo para que realmente se propongan soluciones, no investigación, porque somos muy buenos para hacer el análisis y para proponer todos los qué, pero no el cómo. Entonces, los cómo se tienen que definir y las universidades no hemos querido cruzar esa barrera. Decimos, eso no me toca a mí.
Crecimiento de la base de la pirámide, no, eso le toca a la Secretaría de Desarrollo. Crecimiento, eso le toca a quién sabe quién. Mejorar la educación le toca a la Secretaría. No, yo tengo que involucrarme en proponer soluciones, implantarlas y hacerlas realidad, ¿verdad? Cuando yo hablo de los e-books, no es solamente para llevarle libros a mis estudiantes. Generalmente tienen el recurso para comprarlos. Es para poder democratizar la educación. Es para democratizar el conocimiento. Pero es tomar una responsabilidad como universidad. La responsabilidad no es el servicio social, eso es andar dando. Es crear desarrollo, crear crecimiento. Y eso lo tenemos que poner en nuestras metas muy importantes. Cuando yo hablo con los rectores de España, de Estados Unidos, de México, me dicen que eso no es nuestro trabajo. Es muy controvertido. Yo le llamo la tercera misión de la universidad. En nuestros países, si esperamos que el gobierno sea el que nos resuelva esos problemas que realmente están aquejando a la sociedad, difícilmente los van a ser resueltos. Los políticos son de transición. Nosotros como universidades nos quedamos. Y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Usted está preocupada acá por su mundo, claro, pero lo primero es, arriba se tiene que tomar eso como un estandarte muy importante de la universidad. Y si todas las universidades nos enfocamos a resolver un problema realmente que aqueja al país, le puedo decir que nuestros países se van a empezar a transformar. Si nos mantenemos simplemente viendo, analizando y criticando, no va a pasar nada. Esa es mi manera de verlo. Por el tiempo que tenemos y también por respetar el horario de nuestros panelistas, daremos lugar a una pregunta más. Sí, no, solo quería apuntar, primero, completamente de acuerdo con el doctor Rangel. Es más, la idea aquella que le decía antes de que todos estamos en el mismo barco, es que creo que todos tenemos que remar en la misma dirección para llegar a algún lugar. Solo quería concretar un poco más en el aspecto que usted decía de cómo incorporar la tecnología, lo presencial con lo virtual. Yo creo que aquí hay un elemento muy importante. Es obvio que en los lugares y en los momentos que sea posible y sea adecuado, los sistemas mixtos pueden funcionar muy bien, lo blended, ¿no? Lo que sucede es que lo que nos está pasando es que lo blended está dirigido por lo presencial. Y por lo tanto, lo blended está limitando el potencial de lo virtual en la mayoría de experiencias que se llevan a cabo. Entonces, de lo que se trataría, ayer tuvimos una interesante charla mientras cenábamos con los profesores Escalante y Gamboa y hablábamos de eso y decíamos, bien, es que lo que sería necesario sería una integración de estos elementos entendidos de entrada como un todo, en los cuales ni unos ni otros fuesen superiores al opuesto y, sin embargo, mantuviesen sus propios principios en el momento que se diseñan. Es decir, lo importante es saber qué va a hacer usted en un momento presencial y por qué lo va a hacer y qué beneficio va a sacar, y qué va a hacer usted en un entorno virtual, por qué lo va a hacer y qué beneficio va a sacar. Y por lo tanto, la eficiencia del modelo y su propia eficacia estará vinculada a que seamos capaces de identificar los elementos clave en ese sentido y por lo tanto hagamos diseños que permitan integrar esto naturalmente. No nos sirve decir que una cosa es blended cuando yo doy una clase presencial y además tendremos un LMS que ustedes ya utilizarán, etcétera. Sino porque no va a funcionar, ¿me explico? Por lo tanto, de ahí que sea aún más sumamente importante la formación y la capacitación de nuestros docentes para que entiendan las posibilidades reales de las partes virtuales que pueden beneficiar a la parte presencial a la vez. No es una competición entre lo virtual y lo presencial, es una necesidad de colaboración, pero con una idea clara y con unas estrategias que nos permitan alcanzar la misión que decía el rector también. Correcto. Si yo pudiera hacer una observación al respecto. Estoy totalmente de acuerdo con los dos compañeros. Y algo bien importante en este tema, que es que cuando nosotros hablamos de virtualidad, la gente piensa inmediatamente que estamos hablando de algo remoto y virtual y a distancia. El 80% de las implementaciones de estas tecnologías se llevan a cabo para soportar la educación presencial. Por lo tanto, el aspecto fundamental es la preparación de nuestro tren de la facultad, importantísimo, y el modelo pedagógico detrás de eso. Yo como persona tecnológica le puedo decir, la tecnología per se no hace nada. La parte académica,
la parte pedagógica, el modelo pedagógico que ustedes han implantado en su institución y el cómo mejoras utilizar dichas tecnologías para verdaderamente entregar una experiencia de aprendizaje enriquecedora, es donde está el secreto. Entonces, yo pienso que cuando el doctor mencionaba que tiene que venir de arriba, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos aproximadamente 9.000 clientes y hemos visto cómo en algunos clientes, como por ejemplo el TEC de Monterrey, utiliza muy bien, en sus tiempos el TEC de Monterrey, ellos utilizan muy bien en su misión la palabra tecnología. El uso de la tecnología es parte de la misión del TEC de Monterrey y eso fluye desde el rectorado hasta el alumnado, pasando por los profesores, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto un tipo de approach en donde está en la cultura de la institución la utilización de la tecnología de la mejor manera posible para garantizar el proceso de aprendizaje. En otras instituciones donde no fluye de esa manera, hemos visto posiblemente muchos de los ejercicios que ustedes han hecho en reconocer al profesor que mejor utiliza las tecnologías de información para realmente agregar valor al proceso de aprendizaje. Y en otras instituciones, pues, involucran al estudiante dentro de este proceso, hacen encuestas, le preguntan al estudiante cuál es el profesor que realmente ellos piensan que aprende mejor cuando utiliza este tipo de tecnología, y ese profesor lo promocionan internamente, lo ponen en el website y lo hacen sentir muy bien y generan una pequeña competencia muy sana entre los profesores. Dicho eso, y atando con la pregunta que había anteriormente, recuérdense que los nuevos profesores que vendrán nacieron en la era digital. Por lo tanto, yo sí creo que el approach que teníamos anteriormente, hacemos de esto una carrera, sí o no, más los profesores, la nueva generación del profesor que está viniendo con una percepción distinta a la tecnología, va a hacer que las tecnologías se utilicen de una manera más pedagógica en nuestras instituciones. Adelante. Hay una más, sí. Si no hay una más, yo vuelvo a hablar. Mi nombre es José L. Aldanondo, vengo de Puerto Rico. Hemos escuchado con mucho interés a todos los exponentes respecto a las recomendaciones de los e-books. Hemos escuchado básicamente la dirección hacia la creación de los e-books al nivel universitario. Le pregunto al doctor si para otros niveles interesados, lo que llamamos en Puerto Rico la escuela superior, 9, 10, 11 y 12, se puede, hay una amplitud de más profesores que pueden tener y conseguirse en el interés de la estructuración de los e-books en estos niveles, si es igualmente competitivo o puede llevarse a cabo a estos niveles. Gracias. Mire, yo creo que donde más efecto va a tener en los niveles de educación básica y luego a medida que va subiendo. En la universidad generalmente los profesores tienen acceso a diferentes materiales, diferentes sistemas, pero en la educación básica es donde yo siento que y educación media superior, que le llamo yo, es donde hay más necesidad allí. La educación técnica, por ejemplo. ¿Cuál es la resistencia que yo he encontrado allí? Las normales, o como les llaman, aquí las donde forman a los profesores, las normales, o generalmente los centros donde formadores de profesores se van a los dos extremos en nuestro día. Se van a pura didáctica y a veces hablan de la historia, de la educación, y el otro extremo es pura conocimiento especializado. Y la tecnología, que es el tercer componente, ni siquiera existe. Entonces, al menos que esas escuelas de donde están formando los profesores asuman como su responsabilidad usar las tres componentes. La didáctica, donde está en la enseñanza, está basada centrada en el alumno, no en el profesor. Dos, hay una gran tecnología ahí como un elemento importante, ¿verdad?
Y luego todo lo demás de los contenidos y todo, por supuesto que tiene que saber el profesor algo de eso, pero ahí es donde está, para manera de ver, el cuello de botella. Las autoridades educativas tienen que permitir que sus profesores usen su creatividad y su innovación para tener sus propios materiales. No es correcto al día de hoy, en esta era donde estamos viviendo, que a mí me manden un libro y me digan el punto 1, el punto 2, punto 3, punto 4. Ustedes y todos nosotros somos más creativos que eso. Y todos ustedes tienen la posibilidad. Por supuesto que tiene que haber una guía, un objetivo de aprendizaje, tiene que haber todo eso. Pero en ese momento los profesores, sobre todo la de educación básica, se transforman. Su motivación se transforma. El día que usted le permite a alguien ser creativo, innovador, de su propio destino, ese día usted cambia a la persona. De la otra manera, para motivarlos, pues es difícil, es muy difícil. Y de ahí vienen muchos de nuestros problemas el día de hoy que tenemos. La desmotivación del maestro, la desmotivación del alumno, etcétera, y se va todo corrido. Darles a ustedes la oportunidad a los maestros de crecer. Ese es mi sentido. Y dispensen que lo esté repitiendo, les pido una disculpa. Gracias. El comité organizador de este 13º Encuentro Internacional Virtual Educa Panamá 2012 le extiende un sincero agradecimiento a tan distinguido conferencista, a Nelly Gochicoa, coordinadora de Cooperación para América Latina de la OEA, a Rafael Rangel de la Fundación del Tecnológico de Monterrey, a Juan Luca, presidente de Blackboard Internacional, a Albert Sangrá, director académico de Erlangen Center, por exponer temas relevantes de modelos, recursos tecnológicos, gestión del conocimiento, que de seguro servirán y ayudarán a nuestros compañeros docentes, autoridades, representantes de empresas, participantes y asistentes.